Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora mismo nos encontramos en la ciudad de Prata. Es una ciudad que está en el estado de Minas Gerais, entre Fronteira y Uberlândia. Estamos aquí parando un rato, descansando, porque hoy tempranito hicimos ruta. Salimos desde Fronteira y llegamos aquí ahora al mediodía. Nos quedamos un rato a cambiar el filtro de combustible porque ya está demasiado sucio y ya no estaba pasando el combustible al motor. Entonces ahora le pusimos un filtro nuevo, que por suerte la combi ya no estaba luego dando señales de que iba a necesitar un filtro de combustible nuevo, y ahí ya cambiamos. Vamos a ajustar otra vez el carburador y vamos a seguir otra vez ruta. If you ride with me, don't gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Arranca aquí un nuevo día. El día de ayer, como les mostramos, estuvimos en la ciudad de Prata un momento, paramos a almorzar, descansar un rato y luego decidimos continuar ruta y llegamos a la ciudad de Uberlândia, que es la segunda ciudad más grande del estado de Minas Gerais, y como toda mega ciudad nos enfocamos más en buscar un lugar donde pasar la noche, y estuvo complicada nuestra llegada porque había muchísimo tráfico. Llegamos en un horario pico donde toda la gente sale del trabajo. Pudimos encontrar un lugar donde parar, que es aquí un Havam, que es una red de parecido a unos shoppings, donde los viajeros suelen quedarse a pernoctar. Sí, ya nos habían comentado eso otros viajeros antes de entrar a Brasil, que si tenemos la oportunidad de quedarnos en un Havan, que sí se puede porque es muy tranquilo y está permitido. Y por sobre todo es que está muy seguro acá. Acá nadie te viene a molestar, que es lo más importante. Y ahora vamos a ir a buscar un lugar para poder trabajar. También vamos a conocer la ciudad en estos días. Es la idea quedarnos unos días por lo menos para ver el movimiento. Y esta es la famosa estatua que representa el Havan en todas las ciudades. Y antes de hacer todo lo que hacer, venimos a la Atacadista. Nosotros venimos normalmente una vez por semana a lo que es el Atacadista, y en nuestra experiencia hasta el momento existen dos grandes atacadistas que encontramos en todas las ciudades de Brasil, que es el Atacadão y el Max Mufato, y vimos que el atacadista hasta ahora nos pareció mucho más económico, entonces por eso que optamos siempre en venir en el Atacadão. Además que también siempre nos dan wifi libre para poder pagar en Pix. Así es que si aún no viste cómo generar Pix, CPF y CHIT, les invitamos a que vayan en nuestras demás redes sociales de Instagram, TikTok, Facebook. Ahora vamos a ingresar a la atacadista a hacer la compra semanal. Bueno, ya hicimos las tareas del hoy, que es irnos a la prefectura a pedir permiso para poder vender en las ferias libres de la ciudad. ¿Y qué son las ferias libres? Acá en Brasil hay muchas ferias libres, así como dice su nombre, son ferias en donde hay todo tipo de negocios locales, gastronómico, venta de ropa, calzados, de todo un poco, que es así una peatonal exclusivamente para eso. Tienen sus horarios, tienen sus días de ferias,
todo establecido. La verdad es que todavía no entendemos muy bien quién es el encargado de esas ferias libres, pero siempre vamos a la prefectura y bueno, ya nos resignamos creo con eso, porque nos dijeron que como extranjeros no nos pueden dar la autorización y más porque solamente nos vamos a quedar unos días, entonces vinimos al parque de la ciudad para poder hoy trabajar un poco y vemos mañana cómo continuamos. Vamos a estar entonces toda la tarde en este parque que vemos ahí detrás de mí. Quando eu te falei me telefona, eu quis dizer me telefona, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me diz agora o que é que eu faço nessa hora sem um beijo teu. Muy buenos días a todos. Estamos arrancando un nuevo día. El día de ayer, como le estuvo comentando Mariela, estuvimos trabajando en el Parque Dos Sabiá de la ciudad de Uberlandia. Y como no nos fue tan bien, no nos sentíamos a gusto en la ciudad, entonces tomamos la decisión de cambiar de aires y fuimos hasta un posto que está varios kilómetros ahí a las afueras de la ciudad. Pasamos ahí la noche y hoy bien tempranito nos levantamos para hacer ruta y llegar aquí hasta la ciudad de Uberabá, donde nos encontramos ya aquí trabajando, como se puede ver, y estamos en una plaza pública, en una plaza abierta, entonces con las energías renovadas. Cambiamos de pueblo, renovamos el aire, renovamos la energía y ahora estamos con todo. Así que vamos a estar aquí trabajando lo más probable es que unos días y también después vamos a tener la oportunidad de poder conocer esta ciudad. Muy buenos días, gente. Estamos acá en un nuevo día. Todos estos días estuvimos pasando acá en el posto de Ipiranga de la ciudad de Uberaba y estuve hablando con nuestro mecánico, el amigo Dani Sosa, y le estaba comentando que estamos teniendo un problema, que la combi pierde fuerza cuando está en subidas, y acá en todo este tramo que estamos haciendo las subidas son muy potentes, entonces por ese motivo estaba viendo la forma de poder hacer alguna mejora en el carburador y que la combi tenga más fuerza para subir y sufra menos el motor. Entonces él me recomendó que cambie la configuración del carburador, que sería el chicler de alta, que sería esta pieza, el pico inyector de combustible, que sería esta pieza, y también el difusor de aire, que es esta pieza. Entonces el día de hoy, cuando nos levantamos en la combi para salir afuera, estirar un poco las piernas, se acercó a nosotros un señor que se llama Naldo y se ofreció a ir a comprar lo que necesitamos, porque como no conocemos nada en la ciudad, entonces él se fue, compró y nos trajo las piezas, las nuevas, y ahora vamos a hacer el cambio para poder encarar lo que se viene en el camino, que tenemos pensado hacer un tramo de bastante sierra, entonces esperemos que con esto pueda mejorar. Para que puedan comprender la diferencia de piezas, a simple vista parece que es lo mismo. Acá esta pieza tiene un numerito que dice 120. 120 es la dimensión del agujerito que tiene en el medio. La pieza que compramos ahora es más grande, es 135, y el agujerito del medio es mucho más grande, lo que permite que pase más combustible para que la combi pueda subir de forma más sencilla. Y el pico inyector que teníamos antes es de 45, el que ahora vamos a colocar es de 60, entonces tiene que tener mucho más potencia el motor porque va a estar inyectando más combustible. La prueba de fuego, a ver si funciona. Ahora vamos a arrancar. Sin acelerar. En teoría, Dani me dijo así: tiene que arrancar sin que acelere. Así en el primer
en el primer intento que le dé con la llave, tiene que arrancar. Y ahí vamos a probar. Ahí ya funciona, ya. Y después de haber solucionado todo el tema del carburador, acá Mari ya está cocinando. Vamos a almorzar una salsita con arroz quesú. Ahí está terminando de picar la verdura y acá ya estamos fritando alguna que otra cosita. Y bueno, ya terminamos de cocinar. Hicimos un arroz queso que después de mucho volvimos a probar el queso acá de Brasil. Porque el arroz queso es muy rico con el queso de Paraguay. Y vamos a ver qué tal. Llegó el momento de hacerle el mantenimiento correspondiente a la combi. Vamos a irnos acá a una tienda donde nos recomendó una persona acá de Uberaba para ir. Vamos a hacerle cambio de aceite de motor y aceite de caja a la combi. Sí, disculpe. Ya sé que me quedé mal, que le pasa encima al que se cayó, tío. No puedo hacer otra cosa. Bueno, como vieron, fuimos a hacerle cambio de aceite a la combi. Y queríamos hacerle cambio de aceite de motor y de caja, pero solamente le hicimos ahí el cambio de aceite de caja porque los aceites hay que comprar en el local para que te puedan colocar, obviamente. Y como nosotros ya teníamos el aceite de motor, ya no precisábamos comprar aceite de motor. Ahora Dani va a cambiar el aceite de motor. Acá estamos con el puesto ya abierto. Y acá Dani viendo un espectáculo en vivo de básquet. Y acá preparé una pizza. Vamos a la paila porque nosotros horno no tenemos. Al gordito del equipo, obviamente festejando cuando se hacen esta clase de comida. Nos recomendaron ir a conocer la casa de Chico Xavier, conocido así popularmente. Francisco Cándido Xavier fue un famoso médium y divulgador del espiritismo en Brasil. Escribió más de 400 libros. Conocido también por sus obras asistenciales, se dedicó a ayudar a personas pobres mediante la creación de una fundación. Logró un gran reconocimiento en Brasil por su benevolencia y asistencia al prójimo. Chico Xavier no recibió dinero por la venta de sus libros y donó los derechos de autor a diferentes organizaciones benéficas. Consideraba sus habilidades como un regalo para ayudar a las personas. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Cantantes como Roberto Carlos, Gilberto Gil compusieron canciones en su homenaje. También se dio el nombre de Chico Xavier al tramo de la ruta BR-050 que une los municipios de Uberaba con Uberlândia.
Muy buenos días a todos. El día de hoy arrancamos tempranito. Hicimos más o menos unos 28 kilómetros desde la Ipiranga, donde estamos pasando todas estas noches, hasta este lugar que es el Museo de los Dinosaurios, que se encuentra a 28 kilómetros de la ciudad de Uberaba, que este lugar también pertenece a la prefectura de Uberaba y la zona tiene el nombre de Peirópolis. Este es un lugar que nos super recomendaron también los pobladores de Uberaba y nos comentaron que acá hay piezas que están súper bien conservadas y estamos esperando para ingresar. Ya en breve vamos a entrar a mirar. Y todo lo que sea cosas históricas realmente siempre da mucha curiosidad para ir a conocer. Y hoy es martes y la mayoría de los visitantes son criaturas que vienen de las escuelas. Entonces ahora vamos a esperar un rato para que ellos puedan hacer su visita y después vamos a entrar nosotros. Como no hay mucha gente, podemos esperar un rato. Y le vamos a mostrar la segunda parte del museo porque está dividido en dos. É da linhagem dos dinossauros terópodes. A gente tinha crocodilo, a gente tinha tartaruga, a gente tinha macaco. Então aqui a gente vai ter um crocodilo, tá? Da época da rocha para nos tragar. Esse aqui é o fêmur, outro do fêmur. Esse aqui, esse predador, tem 10 metros de comprimento. Você era no corpo inteiro, mas ele sabe que ele tinha. No outro museu, a gente tem um dinossauro também que é todo perto Cenozoide, que é mais novo. Ele tinha até 6 metros de comprimento. E diferente do dinossauro que veio lá mais de 60 Y bueno, es así como concluye nuestra visita al Museo de los Dinosaurios. Y les queremos dar las gracias por haber llegado hasta acá. Esperemos que les haya gustado este video.
Si les gustó, les invitamos a que le dejen un me gusta, un comentario, suscríbanse a nuestro canal, compartan para que más gente lo pueda ver y nos vamos a estar viendo en un próximo video.